Después de hacer sonar las alarmas hace unos meses, la Reserva Federal finalmente ha dicho que la inflación podría ser una preocupación a corto y mediano plazo. Admitir que tienes un problema es el primer paso para resolverlo, supongo. Pero se tiene una economía adicta al dinero y los pasos para hacer retroceder esta adicción va a ser mucho más difícil y dolorosa. También estamos acostumbrados a ver los meses sobre la masiva impresión del dinero y los titulares sobre la escasez, lo que causa un aumento de precios. Pero, ¿es posible arreglar todo esto? Los espectadores del canal sabrán que odio prolongar innecesariamente una respuesta. Así que sí, el gobierno federal podría solucionar este problema mañana si realmente quisiera. Pero este tipo de cura podría ser mucho peor que la enfermedad misma. Muchas personas están frustradas porque la inflación está ocurriendo ante nuestros ojos y quienes tienen el poder de solucionar este problema ni siquiera quieren admitir que existe. Simplemente parece no tener sentido. Pero hay una muy buena razón por la que actúan así. Pero antes de averiguar el porqué, recuerda apoyarnos dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hay que entender que la Reserva Federal está atrapada entre la espada y la pared. La verdad es que eventualmente tendrán que sacrificar alguna de las siguientes cosas: el mercado de valores, el mercado de la vivienda, el gobierno, el dólar mismo. Imagina por un momento que te conviertes en el presidente de la federación. Lo primero que necesitas saber es que la federación no funciona tan simple como la gente piensa. Pensarás que seguro que la función principal es decidir si las tasas de interés suben o bajan, lo que suena fácil, pero esto no se realiza tirando una palanca. Lo hacen a través de varias herramientas que tienen a su disposición, las que a su vez influye en las tasas de intereses. En la economía en general hay algo más que entender, y es lo que hace que la tasa de interés suba o baje. Los bancos regulares e incluso el gobierno pueden ofrecer tasas de intereses bajas, o hasta más bajas que la tasa bancaria que se le da al público. Pero la tasa bancaria sigue siendo importante, especialmente para los bancos regulares, y es la primera herramienta con la que se debería combatir la amenaza de la inflación. La tasa de descuento o tarifa bancaria se considera como la mejor tasa de interés, la que el Banco de Reserva cobra a los bancos regulares, pues estos, al pedir dinero prestado a la Reserva Federal, pagan una tasa bancaria. Si los bancos regulares quieren depositar dinero en la Reserva Federal, se les paga la tasa bancaria, lo que es exactamente igual que tomar un préstamo de un banco regular o mantener parte de su dinero en una cuenta de ahorros de alto interés. Si la Reserva Federal aumenta la tasa bancaria, hará que sea más costoso para los bancos regulares acceder al efectivo, lo que hace que sea más caro para usted obtener dinero. Y esto termina haciendo que menos personas puedan pedir dinero prestado, significando menos dinero flotando en la economía, reduciendo así la inflación. Es realmente simple, pero esto solo es la base de la política monetaria, por lo que es probable que haya visto a muchas personas hablar sobre el aumento de las tasas de interés como algo inevitable en el futuro inmediato. El problema es que, como le diría a cualquier persona con deudas, hay algunos efectos secundarios graves. Hacer que la deuda sea más cara significa que comprar cualquier cosa será mucho más difícil. Si quiere comprar un auto nuevo, sus pagos mensuales serán más altos, lo que perjudicará a los fabricantes y concesionarios de automóviles. Si las empresas desean invertir en un nuevo proyecto y para ello obtener un préstamo con tasas de intereses más altas, podrían hacerlo inviable. Y por supuesto, está el sector inmobiliario, el cual es más sensible a los cambios en las tasas de intereses, porque casi todas las casas que se compran en Estados Unidos son en promedio una hipoteca de interés.
Si una tasa fija a los 30 años aumenta del 2.5% al 3.5%, significa que la persona que anteriormente podía pagar un préstamo de $500,000 solo podrá pagar un préstamo de $400,000, significando que esta persona ofrecerá $100,000 menos para comprar una propiedad. Si todos los compradores potenciales se encuentran en la misma situación, un cambio del 1% en una tasa de interés puede causar una caída del 20% en los precios de la vivienda. La Reserva Federal lo sabe y también sabe que la industria de la construcción residencial es una de las fuentes de empleo más grandes de la nación. Los precios de las viviendas son importantes impulsores en la confianza del consumidor, lo que terminaría causando un alquiler inestable y una grave escasez de materiales de construcción, pudiendo causar choques devastadores en la economía. Pero está bien, si esto no funciona, echemos un vistazo a otras herramientas con las que puede jugar como presidente ficticio de la Reserva Federal. La próxima herramienta que quizás quiera utilizar son las operaciones del mercado abierto. La Reserva Federal es una institución muy especial porque puede crear dinero de la nada y a su vez puede usar ese dinero para comprar activos financieros. La Reserva Federal puede recurrir a los bancos regulares y ofrecer comprar activos que tienen en su poder a cambio de efectivo. Normalmente lo harán con activos de muy bajo riesgo, como parte del tesoro del gobierno y bonos municipales, pero pueden optar por hacer esto con lo que quieran. Desde el comienzo de la pandemia, la Reserva Federal también ha estado comprando bonos del gobierno, como una selección de bonos corporativos de bancos institucionales en los Estados Unidos. Estas compras ponen dinero que se creó de la nada en la mano de los bancos, que con suerte saldrán y prestará más dinero al gobierno y a las empresas a medida que lo necesiten. Lo que normalmente harán porque pueden simplemente ir y venderlo con un recargo a la federación nuevamente por más efectivo recién creado. El balance de la federación se ha duplicado en los últimos 2 años a más de 8 billones en este tipo de activos. El proceso de creación de efectivo para comprar aumenta la deuda de las instituciones financieras y se llama flexibilización cuantitativa, un término con el que estoy seguro de que todos están familiarizados a este punto del 2022. Lo que quizás no conozcas es que el reverso de este proceso es el endurecimiento cuantitativo. El endurecimiento cuantitativo implica que la Reserva Federal venda los activos que compró, cambiándolos por el efectivo que invirtió en un primer lugar. Ahora, al igual que la Reserva Federal crea dinero de la nada para comprar estos activos, una vez que la Federación los vende nuevamente, simplemente elimina el dinero de la existencia. Menos dinero en circulación, menos demanda agregada, menos inflación. Todo esto mientras se le da a inversionistas regulares acceso a los activos que han estado acumulando. Problema resuelto, ¿cierto? No solucionará el problema de la inflación, pero lo que sí hará es dañar absolutamente a las empresas y al gobierno. Si esos 8 billones de dólares en bonos corporativos y parte del tesoro del gobierno llegan al mercado mañana, el precio del estado activo se derrumbaría por la oferta y la demanda. Con la caída de estos precios, también le sería extremadamente difícil para las empresas y el gobierno aumentar el mercado abierto. Si el gobierno federal necesita dinero, llamará a la tesorería para emitir bonos y recaudar ese dinero. Pero si el mercado de bonos del gobierno está totalmente inundado por el abandono de la Reserva Federal, entonces tendrán que ofrecer tasas de intereses más altas a los inversores potenciales para que compren los nuevos bonos del gobierno en lugar de vender los bonos por parte de la Reserva Federal. Aumentar los costos del endeudamiento del gobierno y las empresas en este momento sería una mala noticia.
Ya estamos experimentando restricciones de suministro en casi todo y hacer que sea más difícil para las empresas a obtener un préstamo que las mantenga a flote puede causar a su vez más inflación. Y si las empresas se hundieran, ya no proporcionarían bienes o servicios a la economía, lo que significa menos ofertas. Al disminuir la oferta, aumentan los precios y un aumento general de precios es la definición literal de inflación. Una solución a la inflación que solo causa más inflación no es lo mejor. Entonces, ¿cómo podemos evitar esta catástrofe? Bueno, si regresamos lentamente a cuando esta crisis global golpeó a la economía estadounidense, en donde la Reserva Federal todavía está en un proceso de vender sus activos de la flexibilización cuantitativa, lo que consiguió hacer después de la crisis financiera global del 2008, podrían tomar meses o probablemente décadas en ser comprados los activos. La Reserva Federal salió de su zona de confort habitual y compró unos comerciales realmente malos, que estaban mucho menos garantizados que las cosas que normalmente le gusta comprar. Y esto es lo mismo para las tasas de interés. Aumentar la tasa de interés solo va a hacer más daño que mejoría. Lo que significa que la inflación sostenida es la elección menos terrible que puede hacer como nuestro presidente imaginario de la Federación. Pero si el Banco de Reserva se resigna a aceptar una inflación superior a la medida, ¿por qué han insistido hasta hace poco en que esto no era un problema? Bueno, todo tiene que ver con la herramienta final que tienes bajo la manga como nuestro presidente imaginario de la Reserva Federal. El miedo a la inflación puede causar inflación. Si la gente piensa que la inflación está llegando, buscarán deshacerse del dinero tan pronto como lo reciban. Me imagino que la mayoría de ustedes han pensado en algún momento de estos últimos meses, ¿qué diablos? ¿Puedo comprar esto porque no quiero tener demasiado dinero en efectivo de todos modos? Si es así, ¡felicidades! Usted es parte del problema. Si Jerome Powell sale en la televisión y dice que la inflación está llegando, todos sálvense. Eso no hará más nada que acelerar la profecía autocumplida y sería como un paramédico intentando evitar que un paciente en estado de shock vaya a morir mientras le grita. Seguro estás pensando que esto es muy malo y no está ayudando a nadie. La buena noticia es que probablemente no tengamos tantos problemas aún. Suponiendo que las empresas puedan volver a algo parecido a la normalidad, es poco probable que tengamos un gran problema con la inflación, al menos en los mercados de consumo y los mercados de activo. Es posible que tengamos que aceptar que la inflación aumentará el 2% o el 3% en los próximos años. No es lo ideal, pero no va a ser Zimbabue. Si has llegado hasta acá, recuerda que para seguir informándote de temas económicos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, no sin antes dejar tu like si te ha gustado el video. Nos vemos